¿Qué tal? Les habla Benjamín Valdivia, les doy la bienvenida a una más de nuestras microcharlas. Nuestro tema de hoy, el deseo. En la tradición árabe, el maestro Nasruddin, personaje simpático, sabio y muy sagaz, está en una situación en la que él dice frente a los amigos, siempre se hace la voluntad de Alá. Y uno de ellos le dice, tu fe es sorprendente, maestro. Y Nasruddin le dice, es que es lógico, si no se hiciera siempre la voluntad de Alá, alguna vez se haría mi voluntad. Como vemos, el deseo, lo que queremos, lo que quisiéramos, es algo que está sometido a voluntades ajenas, a circunstancias ajenas, y entonces nos pone en una situación difícil, porque necesitamos saber primero qué es lo que queremos y después tener la libertad para hacerlo. Pero el deseo siempre está allí, el deseo que ha sido el motor de todo en cualquier tiempo, está siempre allí impulsándonos. Y entonces tenemos el deseo de pasar por un lugar, de viajar, de comer algo, de soñar cierta cosa, de descubrir algo, la cura contra el cáncer, cualquier cosa. Tenemos el deseo como humanidad y como personas, de tal modo que siempre estamos hundidos, en el sentido de ahogados también, pero también inmersos en este mundo del deseo. Un universo de deseo que incluso ha llevado a algunos pensadores a decir que el ser humano tiene de modo invisible un cuerpo de deseo, formado de sus deseos rodeando el mundo físico en el que estamos. Y llevados un poco más adelante en esa idea, pues el deseo también es algo que se le extiende al universo, se le extiende a los dioses desean crear. Y entonces crean el universo porque era su deseo, nadie los obligó. Y así se ve el deseo como una realización de una libertad, mientras que el no poder realizar el deseo se ve como parte de una imposición, de una limitación, de realizar algo de modo obligado y no por un deseo propio. Al igual que otros valores en la sociedad, el deseo tiene doble situación en el acomodo de nuestros conceptos. Por un lado, es bien visto que la gente tenga deseo, que se impulse, que quiera lograr algo. Por otro lado, se ve mal. Es que quiere realizar sus deseos, lo hizo nada más porque se le antojó, y así hay esta doble valoración como en todas las cosas. En un poema al respecto pongo un verso que dice, el deseo de un Dios es un deseo eterno, porque justamente lo que los dioses hacen es para siempre. Y parece ser que al ser humano lo han creado aquellos dioses deseantes a su imagen y semejanza. Lo han creado como un ser de deseo, un ser que no quiere irse de este mundo sin haber realizado sus deseos. Y eso tiene un efecto social muy importante, porque los deseos de uno se oponen a los deseos de otro. Y este choque entre deseos individuales hace que haya una contradicción social. En el budismo, el deseo tiene un papel central, pero de modo negativo. Cuando Gautama define qué cosa es lo que causa el dolor, llega a la conclusión, 20 años después, llega a la conclusión de que lo que causa el dolor es el deseo. Y que por otro lado, el deseo es algo que hay que eliminar para que se elimine la causa del dolor. De tal forma que si uno deja de desear, entonces no hay nada que le impida la vida, porque no habrá deseos que no se realicen debido a que no hay deseos. Pero todo el mundo hace lo que quiere. A poco que lo pensemos, todo el mundo hace lo que quiere. Y lo hace poniendo en riesgo, en peligro, incluso en destrucción, su propio ser. Hay que ver entonces el deseo si es un impulso o es una toma de decisiones. En la sociedad hay todo un canal económico, publicitario,
político que se orienta a hacernos desear lo que no es nuestro, es decir, desear de modo enajenado. Pero por otro lado, el deseo es el motor de la voluntad, es el impulso que nos hace querer las cosas que queremos, y la voluntad sirve como control del deseo, tanto en Oriente como en Occidente. Ahora, este deseo que es irrefrenable, que es un impulso que no se puede detener, pertenece a la inconsciencia, es algo que no podemos lograr, o bien le pertenece a la voluntad y es algo que podemos poner bajo nuestro control. Cuando el pitagórico Timeo señala al ser humano, lo pone como un ser triple que tiene en el vientre una bestia multicéfala, en el corazón un león y en la cabeza al verdadero ser humano que con su fuerza humana controla con la fuerza del león a la bestia multicéfala. Es decir, el deseo controlado por nuestros sentimientos nobles y por nuestra razón. Esto nos pone en situación de que si estamos pudiendo desear voluntariamente, es decir, si tenemos un mundo en el que podemos imponer nuestra voluntad porque así lo deseamos, o es un mundo que siempre va a estar ajeno a nosotros y que nos va a poner en una situación de obligaciones que no podemos sobreponer. En este caso, entonces, me inclino yo a decir que el deseo tiene ambas cosas, es decir, que tiene una práctica irrefrenable e impulsiva y que en otros aspectos tiene un sometimiento a nuestra voluntad, y desde mi punto de vista creo que eso es bueno para la vida, que haya esos dos deseos, el del mundo de la naturaleza deseante y el mundo de la voluntad que controla todo, incluso hasta suprimir el deseo. Bien, pues les deseo que puedan desear lo que ustedes desean y que no se les imponga la vida más de lo necesario. Y con esto terminamos nuestra microcharla de hoy. Gracias por atender.